Ya, bueno, muy buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al país en donde se encuentren. Muy buenas tardes, doctor Olmos. Y estimados participantes, bienvenidos al segundo día de lo que es el curso de electrocardiograma patológico, en el que el día de hoy se podrá ver bloqueos en auricular y auriculoventricular, síndromes de preexcitación y arritmias cardíacas principales. Doctor, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿No hay interferencia? ¿No hay problemas de internet? No, ¿Se doctor, se escucha, escucha no? bien. Se escucha bien, perfecto. Bueno, como decía Alison, una vez más agradecerles por la invitación. Ayer, lastimosamente, comenzamos un poquito tarde y quedó pendiente una parte muy importante para todos ustedes, que es la parte de bloqueos ventriculares, bloqueos de rama y hemibloqueos. Me parece que es importante hacerlo, ¿no? Y quizás por eso es que pedí que comencemos 18 horas en punto, ¿no? El día de hoy, porque tengo que intentar explicarles un poco de bloqueos sinoauriculares y bloqueos auriculoventriculares también, y empezar con un poco de la parte de arritmias, ¿no? Porque es muy extenso. Entonces, sin más preámbulo, vamos a continuar con lo que teníamos ayer. Voy a presentar una pantalla. El momento que deseen aportar algo, el momento que deseen compartir alguna cosa o quede algo que no esté claro, por favor me lo hacen saber, ¿sí? Activan su micrófono y me preguntan inmediatamente. ¿Se ve clara la imagen? ¿Llega bien? ¿Sí, no? Muy bien. Vamos a comenzar la clase de hoy con la parte de bloqueos intraventriculares. ¿A qué me estoy refiriendo? Al bloqueo de rama izquierda, que ven acá, y el bloqueo de esta rama gruesa, que es la rama derecha, ¿no? Todas parten a partir de las de His. Pero, como les decía, hay varias formas de entender esto y varias formas de encarar esto. La mayor parte de los profesores que yo he tenido y que seguramente ustedes tienen en cardiología, les voy a decir, pues van a decir, bloqueo de rama derecha, sí, imagen SR de las orejitas de conejo y bloqueo de rama izquierda, pues el QRS empastado. Sí, perfecto, es una buena forma de aprender, pero un poquito mediocre, la verdad. Porque lo que se tiene que hacer en medicina, y hace un rato no me peleaba, pero hablaba con un colega argentino por el Facebook, y él incitaba a la memoria. Y yo decía, no, en medicina no. Medicina hay que entenderlo, hay que gozar y disfrutar el aprendizaje en medicina. La memoria es un 10%, 90% es el entendimiento. Y alguna gente no lo entiende. Obviamente, traumatólogo. Bueno, vamos a explicar qué está pasando. Acá tenemos el sistema de conexión del, el sistema de conducción, perdón, nervioso del corazón. Todos recordamos, comienza en el nódulo sinusal, sinoauricular, luego pasa por el nódulo auriculoventricular, donde sufre un retraso de 0.10 a 0.20 segundos, ¿no? Que corresponde al intervalo PR, y luego el impulso de despolarización pasa por la rama de His, tronco común, rama derecha y rama izquierda, ¿no? Con sus dos subdivisiones, la anterosuperior y la postero inferior. Perfectamente. Bloqueo de rama derecha. Esto significa bloqueo completo de rama derecha del haz de His. ¿Por qué completo? En muchos libros no van a ver esta sigla C, porque también hay un incompleto, que es el bloqueo de primer grado, bloqueo incompleto. Vamos a verlo ahora. Muy bien, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense, ahí está bloqueada esta rama. Entonces, ¿qué va a pasar? El impulso va a venir por toda la rama izquierda, va a despolarizar el ventrículo izquierdo y va a haber un vector de despolarización que se va a venir hacia el ventrículo derecho. Primero se despolariza el lado izquierdo, luego el lado derecho. Partamos entendiendo esto. Para diagnosticar un bloqueo de rama derecha, requerimos prestar atención a B1, B2 y B5, B6, principalmente. Y también para el de rama izquierda, por supuesto. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Vamos a aprender con vectores.
como hemos estado haciendo en todo el taller, o sea, entendiendo lo que está pasando, metiéndonos dentro de ese corazón. El primer vector de despolarización septal se origina en la rama izquierda. El primer vector que hemos conocido el día de ayer se origina acá, en este trayecto, ¿no? Y más específicamente en este fascículo, en el póstero inferior. El antero superior no está dibujado acá, ¿sí? En el póstero inferior. Entonces, por eso este vector permanece normal. Ahí está. Como lo vimos ayer, este es el vector 1 de despolarización del inicio del tabique, despolarización septal, que está apuntando ¿hacia dónde? Hacia B1, hacia B2, hacia D3 también, que se encuentra acá abajo, ¿no? Muy bien, pero en el plano frontal, por supuesto. Muy bien. El segundo vector de despolarización, que normalmente es la suma del 2 y 3, que les explicaba ayer, ¿sí? Normalmente parte del ventrículo izquierdo. En este caso, se va a ver de esta manera. Fíjense. El vector 2 apuntando hacia B5, B6, como siempre ocurre con la despolarización del ventrículo izquierdo, con el vector promedio del vector 2 y 3 normales. ¿Hacia dónde está apuntando este vector 2? Hacia B5, B6. Se está alejando de B1, B2, fíjense. Se va hacia allá. Y B1, B2 están hacia acá. Se está alejando. El vector, ahora como ya se ha despolarizado el ventrículo izquierdo, ¿cómo hacemos que la corriente eléctrica pase hacia el lado derecho? Se hace a través del tabique, a través del septum. Y para esto se genera un tercer vector, muy poderoso, como lo ven ustedes, de bastante envergadura, ¿sí? Que es el tercer vector que va desde el septum, pasando de izquierda a derecha, obviamente por vías anómalas, ¿no? No por vías normales. Y este paso va a retrasar la conducción interventricular entre los dos ventrículos. Y es por eso que el QRS, un bloqueo de rama, se encuentra ancho por este retraso en la conducción. Bueno, vamos a analizar entonces lo que veíamos el día de ayer, pero hay un cuarto vector más, y tengo que mencionarlo ahora. El cuarto vector es el vector de las bases. En este caso, de la base derecha, porque es el que más tarda en despolarizarse. Ese vector de la base, de esta zona, ¿sí? Apunta siempre hacia arriba y hacia la zona de ABR. Imagínense aquí está ABR, ¿no? Aquí está ABL, ¿no? ABF. Y aquí está el triángulo de Eindhoven, en cuyo centro se encuentra, pues, nuestro corazón. Bueno, estos vectores van a configurar el QRS en cada derivación. A ver, ¿cómo se va a ver el QRS en B1, B2? A ver, así. Fíjense. Primero, ancho. Ensanchado. Miren cuánto mide. 1, 2, 3, 3 y medio. 0.14. El QRS normal mide menos de 0.10. Menos de 2 cuadritos y medio. Hablo de segundos, obviamente. 0.14 segundos. Pero ¿cómo se conforma esto? A través de los vectores. Lo vamos a ver. El primer vector apunta hacia B1. ¿Qué significa? Que te va a producir una onda positiva en B1. ¿Cuál es? Ahí está. Esta onda R. R minúscula, R pequeña, porque es un vector de poca intensidad, de polarización de poca carga. Miren, una pequeña onda R, ¿sí? El segundo vector se acerca o se aleja de B1. Se está alejando. Y al alejarse te va a causar una onda negativa, que es esta segunda onda, la onda S. Fíjense, primera onda, primer vector, segundo vector, RS mayúscula, porque es una onda más grande, onda S. El tercer vector, un vector con gran carga eléctrica de despolarización, va directo a la derecha y se va hacia B1, B2, y al acercarse te va a causar una onda R mayúscula, prima, miren, esta onda R, con gran voltaje. Miren el voltaje que tiene, ¿no? Tiene 1 milivoltio de voltaje. Es grandote, 10 milímetros, o sea, 1 milivoltio. Es sumamente grande. Entonces, así es como se configuran los... Y el vector 4, perdón,
se aleja un poquitito, pero es tan pequeño el vector 4 que pasa paralelo a B1, B2, por lo tanto, ni se acerca ni se aleja. A veces se aleja un poquito, es decir, se viene en esta dirección y te va a causar una onda Q final, RSRQ, pero eso no es frecuente. Por eso no lo voy a consignar acá para no confundirlos. Entonces, esa es la forma de entender cómo se forman los vectores. Porque es bien fácil que yo venga y diga, no, pues mira esa imagen, orejas de conejo, R, S, R, QRS ancho, T negativa, asimétrica, no, bloqueo de rama derecha. Claro, perfecto, qué capo que eres. ¿Y cómo has deducido esto? Así, con vectores. Esa es la forma inteligente de aprender electrocardiografía, no la parte memorística. Bueno, ¿y cómo se ve en B6? ¿Qué va a pasar en B6? Hacemos lo mismo. Este primer vector se acerca a B6 o se aleja de B6. Se aleja, obviamente. ¿Qué te va a causar? Una onda negativa, aquí está. Una pequeña onda Q, chiquitita, Q, por el primer vector. El segundo vector, que es la suma del vector 2 y 3 de la pared libre del ventrículo izquierdo que vimos ayer, se acerca con gran potencia a B5, B6 y te va a causar una onda R positiva. QR, ahí estamos. Este tercer vector se aleja, por lo tanto te va a causar una onda negativa, pero se aleja con retraso, ¿no? Y es por eso que te causa una onda Q muy ancha, empastada y a veces también profunda. Entonces, esta imagen se llama imagen en espejo, porque si ustedes le dan vuelta a esta imagen, pues la vuelta, ¿no? Se va a ver así, miren, R, S, R, miren al revés, R, S, R, ¿no? Entonces, una imagen en espejo que se ve en B6. Perfecto, esto es lo que es el bloqueo de rama derecha y así lo tienen que aprender de la forma vectorial. Repásenlo 20.000 veces, pero entiéndanlo. Esta es una aproximación tridimensional a lo que son los planos frontal, ¿no? ABR, ABL, ABF, D1, D2, D3, ¿no? Cómo se observan en el plano frontal los vectores, aquí están B1, B2, B3, B4, los vectores, y cómo se ven en el plano horizontal, que es lo que les he mostrado acá, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5, B6. Recordemos que B1, B2 miran el septum, B1, B2 miran el septum, B3, B4 miran la cara anterior del corazón. Y B5, B6 miran la cara lateral del corazón. ¿Sí? Entonces, bloqueo de rama derecha. Hay tres tipos de bloqueo. El bloqueo de primer grado se llama bloqueo parcial, llamado también bloqueo incompleto, porque el estímulo pasa a través del área, pero pasa con demora, es decir, no es un bloqueo completo, porque pasa el estímulo y te causa una imagen RSR. El bloqueo de tercer grado, voy a pasar al tercero antes del segundo, es el que acabo de mostrarles. El bloqueo completo que ustedes tienen que aprender a diagnosticar. Muy frecuente en pacientes con Chagas acá en Bolivia y en toda Sudamérica. Cuando el pasaje del estímulo está completamente bloqueado, es de tercer grado. Y el de segundo grado, cuando los estímulos pasan ocasionalmente, pero en otras no. ¿Qué significa? Que van a aparecer QRS normales intercalados con la imagen que acabamos de ver, la imagen RSR en B1 con el QRS ancho. En el tercer grado, vamos a ver esta morfología, ahí está. RSR prima, RSR prima, QRS ancho y la T negativa. Acá se ve un poco simétrica, pero sinceramente es por el gráfico nada más, es un gráfico demostrativo, pero sinceramente es asimétrica, ¿sí? No es tan simétrica, la onda T. Y esto corresponde con el tipo 3 de la escuela mexicana. Esto es un dato importante porque esto viene del libro Valles de Luna, que es un libro muy bueno y muy aceptado de lo que es la escuela mexicana, ¿no? El de primer grado es el parcial o incompleto. Pueden llamarlo parcial o incompleto. La morfología es exactamente igual. R, SR', ¿sí? Ahí está. Pero ¿qué diferencia ven con el anterior
con esta imagen. También hay RSR', miren. RSR, RSR. Esta es la imagen del bloqueo incompleto. La única diferencia es el tiempo de duración, que está dentro de los 0,10, que es lo normal que dura un QRS. Por eso se llama bloqueo parcial de primer grado. Y el bloqueo de segundo grado es un bloqueo intermitente, donde va a haber QRS normales. Miren, aquí estamos en pleno una taquicardia, es una taquicardia, ¿sí? Como ustedes pueden ver, la frecuencia está más o menos en cuanto, 300, 150, un poco más de 150, ¿no? Parece una taquicardia supraventricular, paroxística, pero no es así. Es una fibrilación auricular con respuesta acelerada. ¿Por qué se los digo, no? Vamos a ver arritmias luego. Pero ¿por qué se los digo? Porque los intervalos RR son diferentes, miren. Si ustedes se dan cuenta, los intervalos son diferentes y hay alternancia eléctrica. Miren, este voltaje no es igual a este voltaje, lo cual tampoco hay onda P. En ningún lugar hay onda P, por lo cual es una taquicardia asociada a una fibrilación auricular. Pero acá se encuentra una imagen igual a esta, miren. Una conducción aberrante, RS R con la T negativa. Entonces, esta es una conducción de aberrante que está relacionada con el bloqueo de segundo grado. Por momentos hay bloqueo intermitente, por momentos no. ¿Se entiende hasta acá? ¿Está claro hasta el momento? Sí, ¿no? Si hubiera una duda, por favor, repito, no hay problema. Podemos retrasarnos, no me interesa. Lo que me interesa es que realmente aprendan. Eso es lo importante. Vamos a hablar del bloqueo de rama izquierda. Entonces, en este bloqueo completo de rama izquierda de la haz de His, esta es la rama que está bloqueada. Ahí. El bloqueo se establece ahí, antes de la división. Ahí se produce el bloqueo. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los vectores? El primer vector de despolarización baja del septum interventricular es este. Cambia, ¿sí? Ya les dije que el primer vector dependía de la rama izquierda. Pero si la rama izquierda está bloqueada antes de la división, obviamente que el primer vector va a variar. Ya no se va a despolarizar de la misma manera el ventrículo izquierdo. Entonces, la parte baja del tabique de ambos ventrículos, ¿no? Es la primera en despolarizarse, tanto el ventrículo derecho, esta pared, como la pared del ventrículo izquierdo. Lo primero que pasa este vector, que apunta a dónde, más o menos hacia D2, está apuntando hacia adelante y hacia abajo, se acerca un poco a B5, B6, más hacia B3, B4. El segundo vector de despolarización es el de la porción media del septum, y se llama vector 2 en este caso. Y se va en esta dirección, hacia arriba y hacia la izquierda. Está apuntando hacia D1, hacia ABL, que se encuentra en esta zona, en la parte lateral alta, ¿no? El vector 2, parte de la porción superior del tabique, y va hacia la izquierda. El vector 3 se genera, ¿no? Para despolarizar esta pared, la pared libre del ventrículo izquierdo. El septum ya se ha despolarizado, pero toda esta pared libre se despolariza y te genera un tremendo vector que apunta hacia la izquierda, netamente hacia B5, B6, tampoco se aleja de D1, que está por acá, y de ABL, que se encuentra por acá. ¿Sí? Entonces, se está acercando. Y el último es el vector de las bases. ¿De qué base? De la base izquierda, que apunta un poquito hacia arriba, pero también hacia la izquierda. Ahí está, apunta ahí. Entonces, dan cuenta, todos los vectores están apuntando ¿dónde? Hacia el lado izquierdo, porque lo primero que se despolariza es el ventrículo derecho, y de ahí viene toda una fuerza de vectores que te van a causar, ¿qué imagen? Vamos a construir la imagen. ¿Qué vamos a ver en B5, B6? Un QRS ancho. Si encuentran QRS ancho, saben que es un bloqueo de rama, o es una conducción aberrante, o es una extrasístole, ¿sí? Si está aislada. Pero en este caso, ¿cómo se construye? Vamos a ir vector por vector. El primer vector no te causa nada, porque el primer vector está paralelo a B5, B6.
ni se acerca ni se aleja. Está apuntando hacia B3, hacia B4 no tanto, hacia B3 está apuntando. Entonces, ni se aleja ni se acerca de B5, B6, no te causa ninguna onda. El segundo vector se acerca hacia B5, B6 y te va a causar una primera onda R que vemos acá, ¿sí? El tercer vector te apunta directamente hacia B6. Este vector apunta directamente hacia B6 y te va a causar, va a reforzar esta onda R positiva. Y el cuarto vector de las bases también. Entonces, por eso que el QRS que se ve en un bloqueo de rama izquierda en B6 y B5 es predominantemente positivo. Muy frecuentemente van a encontrar esta pequeña escotadura. Muy frecuentemente. ¿Y por qué se presenta? A veces por la interferencia de este vector o de este vector. Este vector a veces se aleja de B5, B6 y te puede causar una pequeña escotadura. A veces no, depende de la forma del corazón y depende de la intensidad del vector de despolarización, por supuesto. No todos los corazones son exactamente iguales, no todos los vectores son exactamente iguales, ¿sí? Hay pacientes cardiópatas que van a tener otro tipo de generación de impulsos, ¿no? Entonces, dicho esto, esta es la forma en que se genera. Siempre la T negativa y, no se olviden este concepto, asimétrica. Miren, la bajada es menos pendiente y la subida es bastante pendiente. ¿Cómo se ve en B1? Lo contrario, la imagen en espejo, ¿no? El primer vector no se aleja mucho de B1 o B2, te puede causar una pequeña onda R, miren, chiquitita, o nada, puede no causarte nada. Y posteriormente se ve una onda S gorda, ancha, empastada, es el término claro, y profunda, ¿no? ¿Por qué? Por la sumatoria del vector 2 que se aleja, del vector 3 que se aleja y del vector 4 que se aleja. Te van a causar esta imagen, con la T normal, ¿no? En este caso, entonces, esto es lo que tenemos que aprender a deducir, lo que vamos a ver en B5, B6 y en B1 y B2 en casos de bloqueo de rama izquierda. Bueno, ahora vamos a practicarlo. Esta es la imagen en los planos que acabo de mostrarles, ¿no? Miren cómo todos los vectores en el plano frontal y en el plano horizontal se van hacia la izquierda. Todos los vectores se van hacia la izquierda, menos el primer vector. Ahí está. Este primer vectorcito, que lo he dibujado un poco grande acá, un poco más chiquitito. ¿Sí? Ahí está. Te puede causar esta pequeña escotadura que les decía en B6, esta pequeña escotadura o deflexión. Muy bien. Vamos entonces a los conceptos de bloqueo de primero, segundo y tercer grado. El bloqueo de tercer grado es el bloqueo completo. Es esta imagen que hemos visto, que corresponde al tipo 3 de la escuela mexicana, una onda R gorda. Es una onda R nada más, no hay Q, no hay S, miren, no hay Q, no hay S. Es una R gorda, empastada, que frecuentemente presenta una escotadura producida por el vector 1 o el vector 2, ¿no? Y en B1 va a ser lo contrario, una imagen RS o QS. En el primer grado o parcial, vamos a ver lo mismo, un QRS un poquito ancho, ¿no? Pero que no supera los 0.10. Acá típicamente, miren, si vemos es 1, 2, 3 cuadritos y un poquito. 0.12, 0.14. Tiene que ser el QRS más de 0.12. QRS ancho, empastado, siempre piensen en un bloqueo de rama. Esto no sucede en el bloqueo parcial. Y en el de segundo grado, ¿qué va a aparecer? Conducción aberrante, lo mismo. QRS normales que en algún momento van a encontrar un QRS ancho con imagen de bloqueo de rama izquierda en B5, B6. Por momentos, intermitentemente. Muy bien. Repasamos una vez más lo que se ve en el electrocardiograma de ambos bloqueos. ¿Cuáles son los criterios? Primero, QRS ancho. QRS ancho, esto es bloqueo de rama derecha. R, S, R. Y a veces
se puede ver incluso una onda Q, ¿no? En el bloqueo de rama izquierda, casi siempre es una R, ancha, gorda, y seguida de una T negativa. En V1, ¿qué vemos? El patrón ya conocido, R, y que pequeña generalmente, S, R ancha. Miren, ancha porque este es el tercer vector, el vector que se conduce muy lentamente a través del tabique, QRS. Y trastorno de repolarización con una onda T negativa. Trastorno de repolarización. En bloqueo de rama izquierda, ¿qué se va a ver en B5, B6? Perdón, en B1, ¿qué se va a ver? Se va a ver un patrón RS, una pequeña onda R, y una S gorda y ancha, o directamente puede no haber una onda R, y el patrón se va a llamar QS, porque no es ni onda Q ni es S, es una QS. En B5, B6, el bloqueo de rama derecha va a tener la imagen en espejo de este bloqueo. Si tú le das la vuelta imaginariamente, vas a encontrar R, S, R, ¿no? Y en realidad es un Q, R, S, pero con una S final ancha y empastada causada por el tercer vector. En B6 vas a encontrar una R grande, a veces mellada en la punta, y con la T negativa asimétrica. Muy bien, entonces estos son los criterios, y aquí vemos un ejemplo de un bloqueo de rama izquierda de las de His. Miren, vamos a ver B1. Ahí está lo que decíamos, B1. ¿Qué se ve en B1? Ahí está esta imagen. RS. Hay una pequeña R y una S. O si quieren considerarlo, puede ser QS también. No hay ningún problema. Pero es la onda ancha, empastada y negativa, de gran voltaje. En B6, lo contrario, la imagen en espejo, miren. A veces mellada, como ven acá en B5, miren. En B5 van a ver la imagen mellada, ¿sí? En B6 casi no se ve, ¿no? Pero siempre la T negativa, asimétrica, en la rama bloqueada. Bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama derecha. Vemos en B1, imagen RSR, con la T negativa asimétrica, y en B6 la imagen en espejo, ¿no? Vamos a encontrar un QRS, pero en este caso, miren, varía un poquitito, porque se ve bastante negativo, ¿no? Se ve como una RS nada más, pero la S bastante ancha. Por eso les digo, los criterios varían, no siempre se cumplen todos los criterios, pero al encontrar esta imagen nosotros en B1, B2, con la T negativa asimétrica, invertida asimétrica, pues ustedes ya se darán cuenta de que es un bloqueo de rama derecha. Bien, vamos a los bloqueos emisonales o hemibloqueos del ventrículo izquierdo. No existen hemibloqueos en el ventrículo derecho, por favor, ¿sí? Existen bloqueos parciales o incompletos, pero sí existen hemibloqueos en el ventrículo izquierdo. ¿A qué me estoy refiriendo? Un hemibloqueo anterosuperior, donde está bloqueada esta ramita, la división anterosuperior. Entonces la conducción viene por la posterior hacia arriba, hacia la parte anterosuperior. Los vectores van a cambiar, obviamente. Y esto lo vamos a ver en una imagen. Ahí está. Miren cómo el primer vector, voy a dibujarlo, creo, ahí está. Sí. El primer vector se mantiene normal, sin ningún problema, y apunta hacia B1, ¿sí? Apunta hacia B1, como siempre. ¿Por qué? Porque parte de esta rama, de la posterior inferior, no se afecta, ¿sí? La bloqueada es la anterosuperior. Pero se produce un segundo vector, que es la suma de todos los vectores del ventrículo izquierdo, que vienen desde la rama inferior hacia la rama superior. Y se produce se produce este tremendo vector que va a apuntar hacia arriba y hacia la izquierda. Si vemos acá el sistema exaxial, más o menos desde 0 a menos 60 grados, menos 45 a menos 60 grados. Aquí está 90, sí, menos 60 grados más o menos. Entonces, en qué derivaciones vamos a ver mi bloqueo anterosuperior? En D1 y en D3.
D3, aquí está, miren. D3 se encuentra acá abajo. Acá está D3. ¿Sí? ¿Y cómo se va a ver el QRS en D3? Este pequeño vector te va a causar una pequeña onda aérea. Aquí está la onda aérea. Espero que me puedan seguir en sus computadoras, ¿no? Ahí está la onda aérea. Y este vector que se va hacia arriba se aleja de D3, porque D3 está acá. Aquí está D3, miren. Cómo se está alejando el vector. Aquí está el vector. Entonces te causa una onda negativa, una onda S. Entonces, ¿qué imagen vamos a obtener en D3? QR. ¿Qué imagen vamos a ver en D1 y en ABL? Vamos a verla. Esta ondita, este vector, aquí está, se está alejando de D1 de ABL. Por lo tanto, al alejarse te causa una onda Q. Ahí está la onda Q. Una pequeña onda Q. Y este vector Sasson sí se acerca a ABL y a D1. Por lo tanto, te causa una onda R. Por lo tanto, ¿qué criterios tenemos nosotros para diagnosticar un hemibloqueo antero superior izquierdo? Primero, el eje se desvía. Miren, aquí está el sistema de coordenadas, ¿no? Aquí está 0, aquí está 90 grados, menos 90, y el eje está acá. Más negativo de menos 45. Más o menos en este ejemplo está en 60 grados, menos 60 grados. No se olviden, ¿no? 0, 90, más menos 180, ¿no? Y acá llegamos a menos 90. Entonces acá tenemos nosotros menos 60 grados más o menos. El QRS mayor a menos 45, más negativo de menos 45 es un primer criterio. Segundo criterio, QRS menor de 0.12 segundos. No está ensanchado el QRS. Vean los QRS. En ningún momento están ensanchados. Y ahí está la diferencia con el bloqueo completo de rama izquierda. Esto es un hemibloqueo. El QRS es normal. ¿Cómo se vende uno? En ABL. Imagen Q pequeñita, R mayúscula. Q chiquitita, R mayúscula. ¿Cómo se vende 3? RS, R chiquitita, aquí la tienen, S profunda. R pequeña, S profunda. Entonces, estos son los criterios para diagnosticar un hemibloqueo antero superior izquierdo. Clínica. El paciente es asintomático. Un montón de pacientes vienen por un electro de rutina o son hipertensos o tienen alguna enfermedad de base, diabéticos, se les hace un electro y encuentras el bloqueo. El paciente no tiene ningún síntoma ni le da ningún síntoma. La causa, hipertensión arterial, muy frecuentemente. Miocardiopatía dilatada, como la chagásica, también se presentan ahí bloqueos en pacientes chagásicos, muy frecuentemente asociados a bloqueos de rama derecha. Se ha visto que los pacientes con estenosis aórtica o sobrecarga de presión, ¿no?, pueden también tener hemibloqueos anterosuperiores. Y por último, enfermedades fibróticas o degenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Lev, la enfermedad de Lenegre, que son enfermedades que van a degenerar el sistema de conducción. Ahí está, un bloqueo anterosuperior izquierdo. Bueno, ¿cómo lo diagnosticamos, muchachos? Primero el eje, ¿no? ¿Cuál? Vamos a ver acá, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. ¿En cuál de estas se encuentra la más predominantemente positiva o negativa? El complejo QRS de mayor voltaje. A ver, respóndame cualquiera que esté con su De micrófono 3, activado. D1, D2, D3. En D3, correcto. ¿Y es positiva o es negativo? negativa. Negativo. Negativo. D3 se encuentra el polo positivo en 120 grados. Si acá hay un círculo, se encontraría acá de 320 grados. Entonces este se va completamente hacia el otro lado. Se va a ir hacia los menos 60 grados. Es por eso que les decía, cuando encuentren un eje tan desviado hacia la izquierda, siempre sospechen un hemibloqueo anterosuperior izquierdo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se veía? Acuérdense los vectores. ¿Cómo se veía la imagen en D1?
¿Y cómo se debería ver la imagen en D3? En D1 tendríamos que ver una pequeña Q, ahí está la Q, bueno, la imagen no nos ayuda, una pequeña Q y una R, ¿sí? Y lo contrario, deberíamos verlo en D3, un RS profundo. Ahí está, D3, R chiquitita, S profunda, confirmado nuestro bloqueo, hemibloqueo antero superior. Entonces, los tres criterios son importantes. Hemibloqueo posterior inferior. Posterior inferior izquierdo, me gusta decirlo, aunque el izquierdo se sobreentiende muy frecuentemente. Esta rama es normal, la rama antero superior, pero la rama posterior inferior está bloqueada. ¿Qué va a pasar entonces con los vectores? ¿De dónde se originaba el primer vector? ¿De la rama posterior inferior o de la rama antero superior? El primer vector de activación que ustedes conocen. ¿De la rama posterior inferior o de la rama antero superior? ¿De cuál era? ¿Se acuerdan? De la posterior inferior. Esta es la rama de la cual se origina, ¿sí? Entonces, como está bloqueada, va a cambiar su configuración y se va a ir al contrario. Aquí está, miren. Se va hacia arriba y hacia la izquierda. Va apuntando hacia allá, hacia ABL, hacia D1, miren. Ahí se va el primer vector, hacia allá, ¿sí? Pero se despolariza toda la parte antero superior y de arriba hacia abajo y hacia la izquierda, hacia abajo y hacia la parte inferior, va a despolarizarse un segundo vector, que es este vector, el vector 2. Entonces va a ocurrir exactamente lo contrario de un bloqueo y bloqueo antero superior, porque el eje se va a ir hacia D3. Miren, el eje se está viniendo hacia D3 o hacia ABF, entre ABF y D3, ¿no? Hacia los 120 grados más o menos está viniendo el eje, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a ver nosotros en D3? Primer vector se aleja de D3. D3 está acá abajo, como ustedes ya ven. Y el primer vector se está yendo hacia allá arriba, hacia allá. Se aleja, te va a causar una onda Q. Y el segundo vector se acerca completamente a D3. Te va a causar una onda R. Entonces lo contrario, se ve Q, R, en D3. En D1 y ABL se va a ver lo contrario. Se va a ver una pequeña onda R causada por este vector, una pequeña onda R y una S profunda causada por este segundo vector. Que se aleja de D1 y de ABL. Entonces, si se dan cuenta, los criterios son opuestos. Primero, el eje más allá de 120 grados. Aquí está 120 grados en D3. El eje tiene que estar más de 120 grados. Cualquier eje más de 120 grados, ustedes sospechen que puede ser un bloqueo de rama, un bloqueo posterior inferior. Segundo, el QRS es estrecho, no es ancho, menos de 0.12 segundos, que es el límite máximo de un QRS normal. ¿Qué vamos a ver en D3? QR. Aquí lo estamos viendo. Imagen QR. ¿Y qué vamos a ver en D1, D2? Imagen RS. D1 y ABL, perdón, no D1, D2. En D2 no se ve eso. D1 y ABL se ve una imagen RS. Entonces, los criterios son compuestamente opuestos al criterio del bloqueo antero superior. Muy bien, ¿en qué casos vamos a ver esto? El paciente generalmente es asintomático, puede ser más predominantemente en hábitos asténicos. No es tan frecuente como el bloqueo antero superior, ¿sí? Hay que descartar crecimientos del ventrículo derecho, es importante. Asintomático el paciente. Y la causa es la misma, ¿no? Hipertensión arterial, diferentes miocardiopatías dilatadas como el Chagas, la estenosis aórtica y la enfermedad fibrótica degenerativa. Exactamente las mismas enfermedades te pueden causar un bloqueo posterior inferior o un antero superior. Acá tenemos un ejemplo que lo vamos a analizar con ustedes
de un hemibloqueo posterior izquierdo o posterior inferior, como me gusta llamarlo. ¿Dónde está el eje? Una vez más, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. ¿Dónde se encuentra más predominantemente el QRS? ¿Qué dicen, doctores? D3. ¿Dónde es más predominante? En D3. ¿Y D3 se encontraba en cuántos grados, doctor? Era 120. En 120 grados. Entonces, primer criterio, ¿no? 120 grados. 120 grados ya es un criterio para un posterior inferior. ¿Cómo tendría que verse en D1? R, S. Miren. R pequeñita, S profunda. Esto no ocurre nunca. D1 siempre es positivo. Cuando vean una onda R chiquitita y S profunda en D1, sepan que algo manda mal, con el eje por lo menos, ¿no? Porque siempre D1 es positivo. ¿Y qué se ve en D3? Q, aquí está, hay una pequeña Q acá, casi indetectable, y una R. Entonces ahí tenemos los criterios de bloqueo posterior inferior izquierdo. A ver, ¿qué opinan acá? ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de bloqueo será? ¿Rama derecha, rama izquierda, hemibloqueo? ¿Qué tipo de hemibloqueo? Parnos por el eje. ¿Dónde se encuentra el eje? Aquí sí hay que saber sacar el eje, ¿no? Acá tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Para mí la forma más fácil de sacar el eje, se los he manifestado, es ver cuál es la onda más predominantemente positiva o negativa en el QRS. Porque ahí sabes si se aleja o se acerca a esa derivación el eje. ¿Cuál es la más predominante? ABL. A simple vista. D3. ABL. A ver, sumemos. Acá tengo 5, 10, 13, 15. D3. 5, 10, 15, 17, casi 18. Para mí es D3 negativo, ¿no? Pero no está muy lejos de ABL tampoco. Entonces, analicemos. Acá imaginemos un sistema exaxial. Voy a ponérselos para la siguiente si es necesario, creo. D3 se encuentra acá, en 120 grados, la positividad. Pero acá es negativo, se está yendo hacia la izquierda, hacia arriba. Entonces está yendo hacia menos 60 grados. Acá. ABL se encuentra en menos 30 grados. ¿Perdona? Disculpe. No, es mi bloqueo anterior izquierdo. Sí, es un bloqueo anterior izquierdo, por supuesto, ¿no? Entonces, decíamos que está acá, cerca de menos 60 grados, pero no está lejos de ABL también, fíjense. Si ustedes vieran esto, dicen, ah, mira, ABL es grandote, casi 15 milímetros, debe ser un criterio de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Sí, pero no encuentras otro criterio más. Entonces, en este caso, es por el eje que ABL está tan grande. Entonces, no está lejos de 30 grados negativo, ni de menos 60. Está cerca de los 50, 40 y tantos, ¿no? 50, digamos, grados. Pero ya es un criterio de mi bloqueo anterior superior izquierdo. Y acá en vez de 1 tenemos la QR, miren. Pequeña Q, R. Y lo contrario, R chiquitita, S profunda en D3. En mi bloqueo anterior superior izquierdo. Eso es lo que estamos viendo. Perfecto. Muy bien, sigamos. ¿Qué hay acá? Analicen cada derivación. Partan por el eje siempre. Vean la onda P. Partan por el eje. Yo veo que acá la más predominante es D3. ¿Estamos de acuerdo? La más grande es D3. Y D3 es positivo en 120 grados. Entonces el eje está en 120 grados. Para mí, eso ya me hace sospechar, digo, puede ser un bloqueo posterior inferior o un bloqueo de rama derecha, ¿sí? O un infarto lateral.
¿sí? Que hace que se vaya el eje hacia la derecha. Pero en este caso no hay datos de infarto, ¿no? Ningún dato de infarto que van a aprenderlos luego a diagnosticar. No hay elevaciones del ST, ni hay ondas Q, ni nada. Entonces no hay un infarto lateral, no hay un bloqueo de rama derecha. Miren, ve uno cómo está. Entonces, ¿qué nos queda? No hay hipertrofia del ventrículo derecho tampoco. Entonces, ¿qué nos queda? Un bloqueo posterior inferior. Veamos si se cumplen los criterios. D3, QR y R pequeñita, S profunda en D1. Es un bloqueo posterior inferior. Bloqueos bifasciculares. ¿A qué se refiere este término de bloqueo bifascicular? Dos fascículos están bloqueados. En este caso es la combinación de un bloqueo de rama derecha más un bloqueo anterior superior o de un bloqueo de rama derecha más un bloqueo posterior inferior. El más frecuente es este, el bloqueo completo de rama derecha más el bloqueo anterior superior. ¿Cómo se va a ver? ¿Qué criterios vamos a tener? ¿Cómo sé que es bloqueo de rama derecha? Primero, vamos a B1, miren. ¿Qué vemos en B1? Ustedes descríbanme. ¿Qué imagen estoy viendo acá en B1 que me hace pensar en el bloqueo de rama derecha? ¿Qué se llama esta imagen? ¿Cómo la catalogan? Descríbame lo que están viendo. V1, bloqueo de rama derecha. ¿Qué sería? Una R, S, R, ancha, empastada, T negativa, asimétrica, ¿verdad? Y lo contrario es en B6, una R chiquitita y una S ancha, gorda, empastada. Típica imagen en espejo, ¿sí? Muy bien, es el bloqueo de rama derecha, perfecto. Pero ahora vámonos al eje. ¿Dónde se encuentra el eje? Acá tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. ¿Cuál es la más predominantemente? El QRS más predominante. Así, D3. ¿Y es positivo o negativo? Negativo. Por lo tanto, si el positivo está en 120, el negativo estará en Menos 60. menos 60. Imagínense, en un bloqueo de rama derecha confirmado, el eje está a la izquierda. Entonces, es un bloqueo bifascicular, porque se trata de un bloqueo de rama derecha más esa pequeña ramita anterosuperior está bloqueada, la anterosuperior. ¿Y qué vemos? ¿No? Una imagen, vamos a poner acá, vamos a encontrar QRS mayor a menos 60 grados, más negativo, RSR en B1, B2, RS en D3, ahí está D3, R pequeñita, S profunda, y tendríamos que ver una QR en D1. Pero en este caso se ve un QR, S profunda, por el bloqueo de rama derecha. Por eso se ve la S profunda en D1, por asunto de los vectores, ¿no? Pero estos son los criterios para diagnosticar un bloqueo bifascicular anterosuperior. Bloqueo bifascicular posterior inferior. Acá tenemos un bloqueo de rama derecha más el bloqueo, ¿qué es esto? A ver. No, seguimos igual. Anterosuperior también, miren, es otra imagen, ¿no? Tenemos acá, observen, aquí está en B1, ven el bloqueo de rama derecha, ¿no? B1, R, S, R, QRS ancho, gordo, con T negativa, entonces es un bloqueo de rama derecha. ¿Dónde está el eje? Ahí está el eje, en D3 negativo, 60 grados, menos 60 grados. Se ve RS en D3 y se ve una pequeña QRS en D1. Esta es la imagen típica. Y este es el bloqueo bifascicular, bloqueo completo de rama derecha más el bloqueo anterosuperior. ¿Qué vemos acá en B? Lo mismo, ¿no? Hay un bloqueo de rama derecha, aquí estamos P1, miren, R, S, R', ¿no? Lo mismo en B2, ahí está la imagen, conejo, con T negativa asimétrica, y el eje está claramente en menos 60 grados, miren. D3 negativo, por lo tanto el eje está en menos 60 grados, y con la imagen pequeña QR más RS en D1 y D3. Es un bloqueo de rama, ambos son bloqueos de rama anterosuperior bifasciculares.
Acá tenemos otro bloqueo bifascicular, pero con bloqueo, hemibloqueo posterior inferior. A ver, en B1, ¿se ve imagen de bloqueo de rama derecha o no? Vean B1, Sí. acá está B1. Sí, ¿no? R, S, R, QRS ancho, aunque la T no está negativa, no importa, es la imagen. ¿Y dónde está el eje? Yo veo el eje, a ver dónde está el eje. ¿Qué opinan? D2. Está entre D2 y D3, ¿no? Mire, entre D2 y D3 que me parece que son casi iguales. D2 está en 60 grados, entonces más o menos en 90 grados está el eje, para mí, 90 grados más o menos. Entonces está un poquito desviado hacia la derecha, ¿no? Tanto por el bloqueo de rama derecha, pero también hay una imagen de mi bloqueo. ¿Por qué? Porque D3 tiene la imagen QR y D1 tiene la RS. Entonces, da para sospechar un bloqueo de rama derecha más un bloqueo posterior inferior. En este caso es un paciente de 56 años con cardiopatía isquémica crónica, sin hábito asténico ni crecimiento ventricular derecho. Son dos cosas que tenemos que descartar siempre que hay un bloqueo posterior inferior, ¿no? Muy bien. Están los criterios, QRS más de 120 grados. En este caso sí, está entre los 90, me parece. RSR en B1, que te justifica un bloqueo de rama derecha. RS en D1, típico criterio. Cuando ven esto ustedes, en D1, dicen, no, esto es un bloqueo posterior inferior. No puede ser tan negativo D1. Y en D3 ven QR, una pequeña Q y R. Cuando encuentran estas dos imágenes, más un eje desvío a la derecha, es un bloqueo bifascicular. ¿Y por qué es importante este bloqueo bifascicular? Porque cuando tú encuentras bloqueo posterior inferior más bloqueo de rama derecha, tienes que mandar al cardiólogo intervencionista porque se le tiene que colocar un marcapaso a este paciente. Este paciente te va a hacer un bloqueo auriculoventricular completo posteriormente. A ver, practiquemos un poco. Ya, se complican un poco las cosas. Seguramente van a poner en práctica lo que hemos visto ayer también. A ver, ¿qué impresiones tienen? ¿Qué opinan? ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de bloqueo será este? ¿Hay bloqueo de rama derecha? No. ¿Qué opinan? ¿Está ancho el QRS o no está ancho el QRS? En B1, B2, B3. Aquí miren. Sí, está muy amellada también la R. Sí, se ve la R mellada, ¿no? Entonces un bloqueo de rama derecha con T negativa, ¿no? Pero el eje se encuentra cerca de los 120 grados. Ahí está. 210, 100 más o menos. Entonces probablemente sea un bloqueo de rama derecha con mi bloqueo posterior inferior. Muy bien. Hay un bloqueo llamado trifascicular. Trifascicular. ¿A qué me refiero? Rama derecha más rama izquierda o rama derecha más antero superior y posterior inferior. Se llama síndrome de Rosenbaum porque justamente Mauricio Rosenbaum es el que lo escribió en la época de los 70. Este síndrome se caracteriza por la presencia de bloqueo de rama derecha completo que por momentos alterna con bloqueo posterior inferior y a veces alterna con bloqueo antero superior y asociado a una clínica típica, que el paciente tiene síncope, se desmaya, pierde el sentido o puede asociarse a muerte súbita, por lo que tiene que ponerse este paciente un marcapaso, ¿sí? Es una indicación de marcapaso porque este paciente con trifascicular te va a hacer un bloqueo completo auriculoventricular que puede poner en riesgo la vida del paciente. Vamos a ver el electro. Miren el paciente, es un paciente con Rosenbaum, ¿no? Trifascicular. En el día 2, viene el paciente con esta imagen. Y tú ves, dices, sí, es bloqueo de rama derecha, aquí está B1, RSR, QRS ancho, ¿no? Perfecto, es un bloqueo de rama derecha, ¿ya? Ahora,
¿dónde está el eje? Y tú ves que el eje está, sí, cerca de los 100, 110 grados, ¿no? Ves, miren las test negativas, ¿no? Un paciente con un problema isquémico, aparte, porque miren cómo está B3, B4, B5, B6, es un paciente con problema isquémico coronario, aparte, ¿no? De la parte lateral, eh, anterolateral, ¿no? Pero lo interesante que tú dices acá sí es un bloqueo de rama derecha más un bloqueo posterior inferior en el día 2. Pero en el día 4 le hacen un nuevo electro y sigues encontrando bloqueo de rama derecha, ¿sí? Pero miren cómo la D3, que vamos a volver atrás, se encontraba positiva, ahora D3 se encuentra negativa. ¿Qué ha pasado con el eje del corazón? Se ha transformado en un bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo anterosuperior. Entonces, ese es el síndrome de Rosenbaum, bloqueo trifascicular, indicación de marcapaso definitivo. Vamos a practicar un poco con ustedes. A ver, ¿qué opinan? Vean B1, vean B2, vean B5, B6. ¿En mi bloqueo? A ver, perdón. En D3, en mi bloqueo por la S negativa. Ya, lo primero lo que has hecho está muy bien. Has detectado cuál es la onda más predominante. Si es Bloqueo negativa, de rama derecha, ¿no? el eje va a estar ¿dónde? Perfecto, D3 negativo, es la más predominante. ABL también es grande, pero no tanto. Entonces, ¿dónde está el eje? Si D3 es negativo. Menos 60. Menos 60 grados. Y encontramos que acá, RS en D3 y una QRS. Miren, QRS ancha, empastada en D1. ¿Qué nos hace sospechar? Bloqueo bifascicular. Vamos a B1. ¿Qué encontramos en B1? ¿Qué encontramos en B2? En R. B1 tenemos R'. R, S, R'. Ese es el término correcto, ¿sí? R, S, R', que es una imagen de bloqueo de rama derecha. Derecha. Por lo tanto, es un bloqueo bifascicular, ¿no? Es un bloqueo bifascicular. Ahí está. Bloqueo completo de rama derecha, más en bloqueo antero superior izquierdo. Menos 60 está el eje. Muy bien, muchachos. A ver acá. ¿Qué encuentran acá? Aquí veo B1, no veo ninguna imagen de bloqueo, B2, B3, pero sí la T negativa, B4, B5, B6. ¿Dónde está el eje? Vámonos al eje. Acá arriba. Facilito. ¿Dónde está el eje? D3, Doc, 120 grados. 120 grados. Cristian, ¿no? Sí, Doc, Sí, 120 grados. Por lo tanto, estamos en presencia de ¿qué? Probablemente. en mi bloqueo posterior inferior izquierdo. Posterior inferior, sí. Pero yo les pregunto, ¿qué pasa acá? ¿Por qué tenemos esta onda de sobrecarga, patrón de strain, en B4, B5, B6, con Rs altas? Miren, y acá tenemos E's profundas en B1 y en B2. ¿Qué creen que se puede estar pasando? Puede ser. ¿Qué creen? Algo Un por... hipertrofia ventricular. ¿De qué ventrículo? Ventrículo izquierdo, Doc. Sí, probablemente. Lo que estamos seguros es esto. Es un bloqueo de rama izquierda, perdón, mira atrás. Lo que estamos seguros es esto. ¿Dónde estoy? Perdón, estoy yendo atrás. Lo que estamos seguros es esto. Es un bloqueo posterior. Pero para mí hay que sospechar de que posible hipertrofia ventricular izquierdo con sobrecarga sistólica, patrón de tensión, patrón de strain que vimos el día de ayer. Muy bien. Seguimos avanzando. Ahora sí, a ver, los dejo a ustedes. ¿Qué dicen?
Yo les digo que el eje se encuentra acá, miren, entre D2 y D3. Es decir, por 90, 100 grados más o menos quizás. O por ahí debe estar, 90, 100 grados. ¿Qué imagen vemos? Miren B1, vean el QRS estar ancho, miren B5, B6, con test negativas. ¿Qué opinan? ¿Qué bloqueo será? ¿Alguien se anima? ¿Se la juegan? Bloqueo de rama izquierdo. Bloqueo completo de rama izquierda de las de His. Claro que sí. El eje no ayuda, ¿no? Si se dan cuenta. Pero ustedes pueden encontrar, perdón, estaba viendo mal esto, es de 2 y de 1, ¿no? Entre D2 y D1 está el eje más o menos. Fíjense, B5, B6, QRS bastante ancho, ¿no? Bastante empastado, con T negativa simétrica, bloqueo completo de rama izquierda, ¿sí? Muy bien, lo que hemos visto. Este es un pacientito mío, facilito, regalado. A ver qué ven. Solo las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6. No me importa el eje acá. ¿Qué imagen ven? ¿Qué bloqueo? De rama derecha. Rama Completo. derecha. Agustina, ¿no? Sí, ¿Por qué Agustina? Explícanos. porque en B1 veo la RSR'. RSR' y en B2 también, ¿no? Sí, en B2 también. RSR'. ¿Y la T? ¿Cómo está? Y la testa negativa, Trastorno de repolarización, ¿no? sí. Perfecto. Muy bien. Esto es un bloqueo de rama derecha. La de His. Facilito. No, no tan facilito. A ver qué opinan. ¿Qué estamos viendo acá? Acá tenemos, a ver, un cachito, D1, D2, D3. ABR, ABL, ABF. Y de B1, B2, B3 nada más tenemos acá. ¿Qué opinan? ¿Dónde está el eje? Más o menos, ¿dónde está el eje? Miren, este D1 negativo, ¿no? D1 negativo. No debería ser así. D3 bastante positivo, pero bastante ancho también, lo cual te hace pensar en un bloqueo de rama, ¿no? QRS anchos. La T es negativa. ABN también ancho, negativo. Que sí que el eje se está alejando de estas derivaciones izquierdas, ¿no? ¿Qué dicen? El eje está más de 120 grados. El eje sí, aparentemente está acá, ¿no? En 120 grados más o menos. Y hay una imagen RS en D1 y En hay mi una bloqueo posterior izquierdo. QR en D3. ¿Y qué opinas? ¿Qué decías? En mi bloqueo posterior izquierdo. En el cuerpo posterior izquierdo, sí. Pero esta imagen en B1, ¿qué te parece? ¿Es normal que en B1 la R sea tan alta? No, No, no. Entonces, ¿qué es? ¿Está ancho o está normal el QRS acá? ancho. Ancho. Entonces, ¿qué creen que es? Bloqueo de rama derecha más en mi bloqueo posterior inferior. Es un bloqueo bifascicular, doctores. Miren cómo está. Aquí hay una pequeña R, ¿no? S, R, prima, tremenda R prima. Y la T negativa. Esto nos tiene que hacer pensar en dos cosas. O es una tremenda hipertrofia, ¿no? Del ventrículo derecho, o es un bloqueo de rama derecha. Y como está ancho el QRS, pues yo les digo, esto es un RSR, RSR, ¿no? Con bloqueo de rama derecha.
Son conducciones aberrantes que a veces realmente dificultan la interpretación de algunos electrocardiogramas, ¿no? Pero es un bloqueo bifascicular. Vamos a ver más pacientitos míos. Fácil, fácil y bonito a la vez. A ver, hay dos cosas acá. Una fácil y una que les va a costar un poquito más. Pero si son abusados, pues lo van a poder encontrar. A ver, ¿qué encontramos? ¿Qué imagen es? Todos pueden participar, por si acaso, no tengan miedo, doctores, equivóquense. Yo sé que los de mayores semestres ya están pues ahí, en la puerta de salida, ¿no? Pero los de tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, pueden participar también. ¿Qué ven en B1? ¿Qué imagen? Fácil, ¿no? ¿Qué es? ¿Habrá bloqueo? ¿Está QLS ancho o no está ancho? Sí, ancho y tiene RSR. Encontramos R, S, R', ancha, gorda, con tanto en reproducción negativo, ¿no? Y en B5 vemos lo mismo, una pequeña Q, R, y esta S gorda y ancha y empastada, ¿no? La típica imagen en espejo. Si le dan vuelta a esto, encuentran esto. Fíjense. Denle la vuelta, van a encontrar una R, S, R. ¿No? Entonces un bloqueo de rama derecha. Pero hay algo más, a ver, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? Hay bradicardia. Bradicardia severa, ¿no? Miren, si empezamos justo a contar acá en la línea gruesa, tenemos 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40 por minuto más o menos la frecuencia cardíaca. Por momentos varía más, miren, está en 34 heart ratium, ¿no? Acá está en 40, acá está en 34. Entonces es un bloqueo de rama derecha con una bradicardia severa en un paciente chagásico. Este paciente tiene ya marcapaso. Acá no, pero actualmente sí tiene marcapaso. Les voy a mostrar algún rato su electro nuevo. Muy bien. Con esto terminamos la parte de bloqueos de rama. Y yo siempre pregono que el médico no tiene que saber hablar. Los que me conocen ya saben que siempre hago esto. No siempre tiene que hablar solo de medicina, ¿no? Porque ese es un robot, ¿no? El médico tiene que saber de cultura, de literatura, de arte, pintura, música. Jorge Luis Borges, Jorge Luis Isidoro Acevedo Borges, es un escritor argentino de mis más favoritos. Era un ensayista, nunca hizo una novela, Borges. Y este es un pequeño, son dos párrafos de una poesía que se llama 1969. Y dice Borges, ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa, te desgarra y te puede matar una guitarra. La poesía, me gusta mucho la poesía, me gusta mucho leer la literatura. Cada cual la puede entender de diferente manera, ¿sí? Pero aquí lo que muestra Borges es vacío, algo que le está faltando, algo que tenía, pero que pensó que tenía y lo perdió. Borges, un gran lector, terminó ciego y los últimos 20 años de su vida, pues contrató gente que iba y le leía libros, ¿no? A Borges. Entonces acá se refiere generalmente a la pérdida de la vista, del sentido de la vista. Muy bien, vamos a ver, perdón, vamos a ver otro tema, que es la parte de arritmias. Perdón, ¿se sigue viendo? ¿Estamos compartiendo la pantalla? ¿Se ve, Sí, muchachos? No. doctor, se ve. Sí. Perfecto. ¿Qué tiempo tenemos? Perdón, son las 19:08. Perfecto. Bueno, vamos a ver la parte de arritmias cardíacas. Parte 1, en realidad. Esto tendríamos que haberlo hecho desde el comienzo de la clase, hace una hora en realidad, pero es que quedó pendiente el día de ayer bloqueos de rama
Y creo que era imprescindible que ustedes sepan eso. Entonces, este tema es fantástico. Arritmias cardíacas. Vamos a hablar hoy día de los bloqueos sinoauriculares, bloqueos auriculoventriculares, y si nos alcanza el tiempo, espero que sea así, de las extrasístoles. Voy a tratar de no demorarme demasiado. Bueno, las arritmias se pueden causar por muchos factores. Uno, una anormal ritmicidad del marcapasos. Todos saben que aquí está el marcapaso del corazón, que es el nódulo sinoauricular. Si el nódulo auricular falla, se puede desplazar el marcapaso hacia otro lugar. Por lo general, si falla el nódulo sinoauricular, el nódulo de Ashok-Tavara, el auriculoventricular, es el que adopta temporalmente el ritmo de marcapaso. ¿Cómo más se producen arritmias? Por bloqueos. Bloqueos en diferentes puntos de este sistema de conducción que estamos viendo. Puede ser a nivel auricular, bloqueo sinoauricular. Puede ser a nivel del nódulo auriculoventricular o de cualquier parte del sistema de conducción, bloqueos auriculoventriculares. Pueden producirse vías anormales de conducción, como los síndromes de preexcitación. Estamos hablando del síndrome de Wolff-Parkinson-White, hablamos ahí del síndrome de Mahaim, de Long-Garon-Levine, síndrome de Brugada, etcétera, que vamos a hablar después. O por último, la generación espontánea de impulsos en un marcapaso ectópico, en cualquier parte del corazón, como es el inicio de las extrasístoles. Dicho esto, vamos a empezar hablando de lo que es el bloqueo sinoauricular. Bloqueo sinoauricular significa que el nódulo sinusal se despolariza y genera un impulso. Pero este impulso no llega a las aurículas adecuadamente o directamente no llega o pasa con lentitud, muy lentamente. Hay que distinguir bloqueo sinoauricular de la parada sinusal. Si ustedes ven estos dos electros, se parecen mucho, ¿no? Miren, complejo QRS, QRS, hay una pausa. Y otra vez se recupera el ritmo. Es la parada sinusal o pausa sinusal. Pero acá vemos un bloqueo sinoauricular. Pero vemos lo mismo, QRS, una pausa, otra vez QRS, otra pausa. Entonces, la parada sinusal, a diferencia del bloqueo sinoauricular, no genera una despolarización del nódulo sinusal, ¿sí? El nódulo sinusal no genera una onda P, y por lo tanto hay una pausa sinusal. Ahí está el término, pausa sinusal. Hasta que posteriormente hay un latido de escape que puede ser auricular o puede ser ventricular, que retorna hacia el nódulo, hacia el ritmo sinusal de base, el mismo ritmo que llevaba antes de la pausa. Pausa sinusal o parada sinusal, paradas por bloqueo sinoauricular. ¿Cuál es la diferencia? En el bloqueo sinoauricular, ¿sí?, el nódulo sinusal sí se despolariza, genera un impulso, pero la conducción de este impulso hacia las aurículas está comprometida o está completamente bloqueada y no pasa, ¿no? O por momentos pasa, o pasa parcialmente. Entonces, hay bloqueos de primero y segundo grado, que quiero que los vean, incluso de tercer grado. El bloqueo de primer grado no se detecta en un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque la velocidad del impulso es lenta, atraviesa el nódulo sinusal, se reduce esa velocidad, pero el electro permanece casi normal. Entonces tú dirás, ¿y cómo diagnosticas un bloqueo sinoauricular primer grado? Con electrofisiología, con estudios electrofisiológicos donde se va a ver de que realmente hay una disminución de la velocidad de conducción auricular. El bloqueo de segundo grado tiene dos tipos. Sinoauricular estamos hablando, por favor, no auriculoventricular. El bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 1 se llama también de Wenckebach, al igual que los bloqueos auriculoventriculares MOBIS 1, Wenckebach, ¿sí? Es de segundo grado tipo 1. ¿Qué pasa en este caso? La velocidad de conducción disminuye. Hay una disminución de la velocidad de conducción antes del lugar de bloqueo. Y esto en el electro se va a ver como un intervalo PP. PP es este intervalo, miren. PP, PP, que se va reduciendo progresivamente. Fíjense acá.
Miren este intervalo. Acá hay una P, ¿no? QRST. Acá hay otra P. Este PP es 1.52 segundos. Pero de acá a acá hay 1.40. De esta P a esta P hay 1.29. ¿Sí? Hasta que aparece la pausa. Miren, aparece la pausa porque dos ondas P chocan. Se produce una despolarización, chocan dos ondas P y se produce la pausa sinoauricular o pausa por bloqueo sinoauricular. En este caso, la duración de la pausa es menor que la duración de dos ciclos PP. Miren, ¿cuánto dura la pausa? Se mide desde la P anterior a la pausa hasta la P que termina la pausa. 2.45. Si ustedes suman dos intervalos PP, acá te va a dar 2.92. Es más, no es el doble. 1.4 más 1.29 te va a dar 2.69. Sigue sin llegar a ser el doble. Entonces, la característica del bloqueo sinoauricular Wenckebach es que el PP se va haciendo cada vez más corto, miren, hasta que hay una pausa. Y esta pausa dura menos de dos ciclos precedentes, dos ciclos PPs. Sumas los que tú quieras. Y la pausa siempre va a durar menos. Bloqueo sinoauricular Wenckebach, tipo 1, de segundo grado. Causas, vamos con la clínica. Etiología, fibrosis del nódulo sinusal. Hay diversas enfermedades. La vejez no es una enfermedad, pero la vejez trae enfermedades degenerativas del sistema de conducción, como la enfermedad de Leber, por ejemplo, o la enfermedad de Lenegre. Fármacos, por ejemplo, la digoxina, que enlentece la conducción, que es vagotónico, algunos bloqueadores de canales de calcio, los beta bloqueadores, te pueden generar un bloqueo sinoauricular. Aumento excesivo del tono vagal, ya les dije. Exceso de colinergismo te puede causar bloqueo sinoauricular. Y diferentes enfermedades como un problema isquémico del nódulo sinusal, inflamatorias, por ejemplo, que afecten el corazón, ¿no? Una miocarditis, una endocarditis, y enfermedades infiltrantes como la sarcoidosis, la enfermedad de Wilson, por ejemplo, que te van a producir un aumento de cobre, un aumento de, o la amiloidosis, un aumento de tejido amiloide, o granulomas en el caso de la sarcoidosis, que van a destruir el sistema de conducción. Espero que se esté entendiendo. Yo sé que algunos alumnos están en cursos inferiores y quizás escuchan chino, pero ya tienen que empezar a familiarizarse con estos términos. Seguimos con lo que es electro. Repasamos entonces. Miren muchachos, acá hay un bloqueo sinoauricular de segundo grado, tipo Wenckebach, conducción 5x4. ¿A qué se refiere eso? Aquí está la pausa, ¿no? Vamos a comenzar acá. Intervalo PP, luego uno más corto, luego uno más corto, y acá chocan las dos P's. Y se produce la pausa. Entonces, ¿cuántas P's tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Por 1, 2, 3, 4. Conducción 5 por 4. Lo explicamos, miren. Intervalo PP más corto todavía. ¿Cuánto dura? 1.4 segundos, 1.25, 1.2. Y luego se presenta la pausa sinusal, ¿sí? Entonces, este es el Wenckebach tipo 1, perdón, segundo grado, 5-4. La conducción también puede ser 4-3, miren. 1, 2, 3, 4 P's, la bloqueada, por 1, 2, 3 QRS. O puede ser 3 por 2. 1, 2, 3 P's por 2 latidos antes de la pausa, ¿no? Entonces es el bloqueo sinoauricular tipo 1 de segundo grado. En este caso, el intervalo PP es de 2.3 segundos. Les dije, segundo grado nunca llega al doble de los dos PPs. Si sumas 1.4 más 1.25, 2.65, más que esto. Si sumas 1.25 más 1.20, 1.45.
Perdón, 2.45, sigue siendo superior. En segundo grado tipo 2. El intervalo PP es constante, es permanente, miren, de los intervalos PP que están sin variación. Y generalmente es el doble, generalmente es el doble. El bloqueo de tercer grado, la conducción está totalmente bloqueada. No hay onda P, no encuentras ondas P. Y tú dices, no hay onda P. Puede ser una fibrilación auricular, ¿sí? Los que han avanzado me entienden un poco esto. Pero no es una fibrilación auricular, porque inmediatamente, si no hay un marcapaso, que es el sinusal, está bloqueado, ¿quién va a asumir el mando del automatismo cardíaco? El nódulo auriculoventricular, que va a desarrollar un ritmo idioventricular, con QRS bastante anchos, ¿no? Y a un ritmo regular. Por lo tanto, vas a saber que no es una fibrilación auricular, sino es un bloqueo sinoauricular de tercer grado. Genial. Ahí está. Este es un bloqueo de grado 2. Miren los intervalos PPs, son exactamente iguales, ¿no? Pero luego se produce una pausa sinusal, perdón, una pausa sinusal, que es más, es un múltiplo, es exactamente el doble de dos intervalos PPs, exactamente el doble. Entonces, ahí tú sabes que es un bloqueo de segundo grado sino auricular. Muy bien. Vamos a la parte que ustedes seguramente ya han visto, que son los bloqueos auriculoventriculares. Ya no estamos hablando de bloqueos sinoauriculares, sino de bloqueos auriculoventriculares. Son de primero, de segundo grado y de tercer grado. Todo tiene que ver acá con el PR. Vamos a empezar con el bloqueo auriculoventricular de primer grado. La definición te dice, el bloqueo auriculoventricular primer grado se caracteriza porque el intervalo PR es fijo, pero está aumentado. ¿Cuánto es lo normal de un intervalo PR? De 0.10 a 0.20, con 0.16 de media, ¿no? Entonces, ustedes saben de que el nódulo auricular es un freno normal y fisiológico a los impulsos que llegan a las aurículas. En este caso, el intervalo PR, el paso a través del nodo, se encuentra mucho más demorado. Y como ustedes ven acá arriba, vamos a analizar, fíjense, miren ese intervalo. Si lo contamos, cuenten conmigo, son 5, 6, 7 cuadritos. Cada cuadrito pequeño es 0.04. 7 por 4, 28, 0.28. ¿Cuánto es el PR máximo? 0.20. Entonces, si se fijan, este PR es fijo y se encuentra exactamente igual en todos los PRs del electrocardiograma. Por lo tanto, solo con ese simple aclaración, ustedes saben de que es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Así de simple. Eso es un bloqueo AB de primer grado. Bloqueo de segundo grado. Acá se complica un poco la cosa y es importante que presten atención para poder entender. Hay dos. El tipo 1, o MOVITS 1, también llamado Wenckebach, y el tipo 2, o MOVITS 2. Ambos son bloqueos de segundo grado, tipo 1 y tipo 2. MOVITS 1, MOVITS 2. ¿Qué están viendo acá? Fíjense. Observen este PR. Luego vean este PR. Luego vean, aquí está la P. Miren el PR. Y luego aparece esta imagen acá. Acá está la onda P. Y no hay QRS que le siga a la onda P. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ven el PR? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué opinan? Hay un alargamiento progresivo. Exactamente. Progresivamente, los intervalos PR se van haciendo más largos hasta que aparece esta onda P. Acá pasa lo mismo, miren. Miren este PR. Ahorita lo vamos a ver. Miren este PR. Luego vean el siguiente PR. Luego vean el siguiente PR. Ahí aparece esta imagen, que es la llamada P no conducida o P bloqueada.
¿Por qué? No se conduce a los ventrículos, no te causa QRS, no te causa despolarización ventricular. Entonces, por eso se llama P bloqueada. Entonces, el MOVIX 1 es así de fácil. El PR se va haciendo progresivamente más largo hasta que aparece una P bloqueada. El bloqueo es intermitente, la conducción auriculoventricular es intermitente, que hace que aparezca una P que al final no conduce el impulso y no se produce una despolarización, un QRS ventricular, ¿no? Muy bien, vamos a seguir viendo. Ahora, ¿cómo se puede contar esto? Contamos igual que en el signo auricular. Una P, dos P's, tres, perdón, 4 P's por 3 QRS. La conducción acá es 4 por 3. Vamos a ver otro ejemplo. Miren este ejemplo. Igual es un bloqueo segundo grado, AB, MOVIX 1, que con conducción variable, porque vean acá abajo, miren. Vean la onda P, ahí con una flechita. Miren este PR. Vean el siguiente PR. ¿Es más grande o no? ¿Es más largo o no? ¿Más prolongado o no? Solo con verlo. ¿Lo pueden ver? Es más prolongado, ¿no? Y acá aparece ya la P bloqueada, miren. Esta es la T. Y aquí está formando la onda T. Entonces hay una P bloqueada. Conducción 1, 2, 3 P's por 2 QRS. Conducción 3 por 2. Acá pasa lo mismo, miren. 1, 2 ondas P's, 3 ondas P's, P bloqueada. Por 2, 3 por 2. Pero ¿qué pasa acá? Miren, hay solamente un PR, QRS, onda T, y ahí aparece la P bloqueada. Miren, entonces es una conducción 2 por 1. Entonces, el bloqueo auriculoventricular, MOVIX 1 y MOVIX 2 también, puede tener una conducción variable. Eso es importante que lo vayan entendiendo. Si algo no se entiende, inmediatamente, por favor, me avisan. Muy bien. Nuevamente, me encanta repetir porque viendo electro se aprende, muchachos. Es un Wenckebach también, es un MOVIX 2 tipo 1. ¿Cómo está la conducción? ¿Quién me puede decir cómo está la conducción? A ver, empecemos a contar desde acá, ¿no? ¿Se hace progresivo el PR o no se hace progresivamente más largo? ¿Qué opinan? Sí, se hace. Correcto. ¿Cómo está la conducción acá? ¿Cuánto está la conducción? ¿Cuántas P's? 4, ¿Perdón? 5, 4. 5, 4. ¿Sí? La conducción es de 5, 4. Genial. Así de fácil. Ahora, algo importante que tienen que entender. Después de la P bloqueada, hay una pausa, miren. ¿Ven esta pausa, no? Sí. Acá también se ve la pausa. ¿Esa pausa para qué sirve después de la P no conducida, de la P bloqueada? Es para que el nódulo auriculoventricular o la unión auriculoventricular se recupere, ¿no? Y pueda volver a despolarizarse. Para eso es la pausa. MOVIX 1 otra vez. La conducción, miren, vemos acá, arriba, el PR, progresivamente, más largo, hasta que aparece una onda P, miren, bloqueada. 3 por 2. Lo mismo acá, 1, 2, 3 por 2. Y se reinicia nuevamente. Acá la conducción, miren, es 7 por 6. Tarda hartísimo, porque está en una taquicardia. Miren, creo que no, a ver, 300, no, cerca de 100 está la frecuencia. Pero miren cómo las ondas P, los P's, se van haciendo progresivamente más largos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la P bloqueada y cae sobre la onda T. 7 P's por 6 complejos QRS. Conducción 7 por 6. ¿Se entiende esto? Este es el MOVIX 1, el Wenckebach. Clínicamente, el MOVIX 1
se ven personas vagotónicas, que tienen hipercolinergismo. También se ve en en el exceso de medicamentos que te aumentan el PR, como los beta bloqueadores, algunos bloqueadores de canales de calcio, como el verapamil o el diltiazem, la digital, obviamente. Los infartos agudos de cara inferior, porque el infarto de cara inferior te va a afectar el nódulo auriculoventricular. Miocarditis aguda también te puede causar una isquemia del nódulo auriculoventricular, un problema inflamatorio que te va a causar degeneración del nódulo. En cuanto a los aspectos electrofisiológicos, el MOVIX 1 se puede presentar en cualquier sector del bloqueo del mismo nodo o debajo del nodo incluso. Eso es importante entenderlo. Bueno, ¿cuál es el MOVIX 2? ¿Por qué se diferencia tanto el MOVIX 2 del MOVIX 1? Miren los intervalos, acá se encuentra uno, vamos a ver acá. Miren el intervalo PR. ¿Se prolonga el intervalo PR o es igual? Miren, onda P, QRS, este PR, onda P, QRS, el mismo PR, y aparece una P bloqueada. ¿Estamos de acuerdo? Aparece la P bloqueada. Y la conducción es 1, 2, 3 por 2. ¿No? Acá lo mismo. 1, 2, 3 por 2. Pero el PR no se hace progresivamente más largo, más prolongado. Y esa es la diferencia justamente entre el MOVIX 1 y el MOVIX 2, ¿no? La conducción pues es variable. Miren, acá vemos un 2-1, miren. Fíjense acá. Aquí está la P bloqueada del anterior. Comienza acá, un PR, y aparece la P bloqueada. 2-1. Entonces, para que ustedes entiendan, el MOVIX 2 es un bloqueo intermitente. Algunas ondas P se van a bloquear, pero el PR es constante, no se va alargando progresivamente y generalmente es normal, generalmente no está prolongado el PR, ¿no? Entonces, la diferencia entre entre el segundo grado, MOVIX 1 y MOVIX 2, está en la prolongación del PR y nada más, simplemente en eso. ¿Se entendió? Bueno, analicemos este primer electro. Ahí está. Analicen el electro que acabo de subrayarlo, a ver. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? Miren, ¿qué tipo de...? Es un MOVIX 2, obviamente, ¿no? Es un MOVIX 2. Miren. ¿Qué conducción es? ¿Qué tipo de conducción será? ¿Qué dicen? 2-1. 2-1. 2 por 1. Y es un MOVIX 2, ¿no? ¿Qué está pasando acá, en este otro electro? Pero no, aparece hablar de alto grado. Y esto no lo van a encontrar en muchos libros. No es fácil de encontrar. Disculpe, profesor. Sí. Yo había visto en Farreras como avanzado, no sé si es el mismo. Sí, desde el punto de vista electrocardiográfico, se debería llamar así, de alto grado, ¿no? Avanzado, bueno, es un término que están utilizando seguramente. Tú sabes que las escuelas varían, ¿no? Yo prefiero la escuela norteamericana, la verdad. Si hablamos de medicina interna, yo te voy a hablar del Harrison siempre sobre el Farreras, toda la vida. Para mí es muy superior, la verdad, muy superior. Bueno, el Farreras también sirve, por supuesto, no es malo, ¿no? Pero prefiero el término de verdad, bloqueo AB de alto grado en un MOVIX 2, ¿no? Con conducción puede ser 3-1, 4-1, 5, 6-1, pueden ser muchas P's bloqueadas. 2 o más ondas P's no se conducen por cada QRS, y eso significa bloqueo MOVIX 2 produciendo ondas P's, y también el ventrículo va a producir TANTE. Acá, en cambio, aquí el QRS es angosto, perdón. Acá abajo el QRS es ancho, con T negativa. Y miren las P's, acá hay una P, 2 P's. La P cae detrás del QRS, otra P. La P cae acá, dentro de la onda T, otra vez la P. Y el intervalo PP siempre es
constante. Pero la frecuencia de descarga ventricular, miren acá, está en 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, 30 por minuto más o menos. Y los QRS son muy anchos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué puede ser a veces el QRS estrecho? Porque a veces ancho. Depende de dónde se encuentra el bloqueo. Mientras más bajo se encuentre el bloqueo, a nivel del nodo, o a nivel del haz de His, o a nivel del músculo ventricular, más ancho y con mayor aberrancia se va a conducir el QRS y va a ser mucho más lenta la frecuencia de descarga. Vamos a ver ejemplos. Miren esto. La onda P, aquí ustedes pueden ver el rate de la onda P. Miren, onda P. Antes de la onda T, miren. Onda P, onda P, onda P. Miren, la onda P cae sobre la onda T acá. Onda P, onda P, onda P. Despuésito de la onda T. Entonces, no encuentras ningún patrón de bloqueo. Hay una desincronización completa. Miren la frecuencia de 300, 150, más o menos la onda P está latiendo a unos 140 por minuto y la frecuencia ventricular es de 300, 150, 100, 75, 50, 60, menos de 40 por minuto la frecuencia ventricular. Los QRS acá son estrechos, lo que indica que debe ser un bloqueo en el mismo nodo o en la parte alta del nódulo auriculoventricular. Vamos a ver más ejemplos. La clave es desincronización. La aurícula se despolariza por su lado y el ventrículo a una frecuencia mucho más lenta por su lado también. Causas. El bloqueo AB puede ser congénito, puede ser por un infarto agudo del miocardio, puede ser por una enfermedad del LEV, LNG, que son enfermedades degenerativas, miocarditis, endocarditis, tras lesiones, una lesión tras intervenciones quirúrgicas, colocación de stents, angiografía coronaria, tumores cardíacos como el mixoma mitral, por ejemplo, y muchas enfermedades sistémicas infiltrativas como la amiloidosis, sarcoidosis, enfermedad de Wilson, lupus, enfermedades degenerativas, fármacos que ya les mencioné, beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio como el verapamil o el diltiazem, el digital, incluso la miodarona, que es un medicamento de Dios, un medicamento mágico, el mejor antiarrítmico, te puede prolongar el periodo refractario, te puede prolongar el PR y te puede causar también bloqueos auriculoventriculares. Menciono también al hipotiroidismo. Bueno. Ejemplo. Observen la onda P. Miren la P, les voy mostrando la P. Miren la P. Miren la P. Miren la P. Parece un bloqueo de rama, ¿no? Pero no es una onda P. Miren la P. Entonces la P se va presentando, voy a marcarles acá. Fíjense. Hay otra P. Hay otras P's. Pero parece que estuvieran ocultas las P's. ¿Y dónde? Están dentro del QRS. Ahí está otra P. Otra P. Otra P. Miren la frecuencia de latido de las ondas P's y el QRS bastante ancho, ¿no? Lo que significa probablemente, este es un QRS normal, pero acá el QRS está desfigurado por la onda P y cae dentro del QRS. Lo mismo pasa acá. Entonces, acá ven más bonita la onda P, miren la onda P, cae sobre la onda T, cae antecitos del QRS, después de la onda T. Entonces, hay una desincronización completa entre lo que es ondas P y complejos QRS. Bloqueo de tercer grado. Otro ejemplo de bloqueo de tercer grado. Miren la frecuencia. ¿Alguien puede sacar la frecuencia? ¿Cuánto más o menos está la frecuencia? A ver, ¿quién se anima? La frecuencia de ondas P está rápida, ¿no? Miren, aquí estamos 300, 150, 100 por minuto. Onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, onda P. Pues la frecuencia ventricular está menos de 25 por minuto. Si sacamos de acá 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, 30, menos de 25 por minuto se encuentra la frecuencia. Es un bloqueo auriculoventricular,
¿no? Es un paciente de 74 años, una fotocopia esto, ¿no? Con bloqueo AB completo, con presencia de ondas PES disociadas y un ritmo de escape ancho. Este ritmo de escape ventricular, llamado ritmo idioventricular, porque el ventrículo se automatiza y se autorregula en su contracción, tan ancho indica de que probablemente el foco ectópico se encuentra en el haz de His o incluso en el músculo ventricular, por la frecuencia tan baja. Obviamente que el paciente es sintomático, ¿no? Empieza a tener lo que se llama el síndrome de Stokes-Adams, empieza a tener síncopes, y esto es una indicación de marcapaso al ya no más, aguda de marcapaso. Ejercicios. Para terminar esta parte, quiero que hagamos unos ejercicios. ¿Qué opinan? ¿Qué estamos viendo acá? Analicen las ondas PES, los PRs. Vénganse aquí abajo, vénganse a D2. Acá hay un D2 largo. ¿Qué observan? ¿Qué piensan que está pasando? ¿Qué opinan? Miren el PR. Miren el siguiente PR. Siguiente PR. Hay prolongación, ¿no? ¿Hay prolongación? Sí. Pero están Hasta que hay una P también. bloqueada. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es? ¿Qué tipo de bloqueo AB es? Movitz 1. Movitz 1. Wenkeback. ¿Correcto? Muy bien, ahí está, para que lo puedan ver. A ver, el de arriba. Vean el PR. Hasta que aparece la P bloqueada. Aquí está la P bloqueada, miren. ¿La ven, no? Está desconfigurando a la onda T, la P bloqueada. ¿Qué es esto? El de arriba. Hay También prolongación del P. También es un Movitz 1. Así es. A. A ver, ¿qué vemos en A? Se prolonga. Diagnóstico. Movitz 1. 1. Conducción. Conducción, ¿cuánto? ¿Cuánto a cuánto? 4-3. 4-3, así es. 1, 2, 3, 4 P's por 3 QRS. Movitz 1, 4, 3. El B, ¿qué es el B? A ver, ahora sí les quiero ver. Movitz 2. Movitz 2 de alto grado. Movitz 2 de alto grado, así, con su nombre y apellido. Sí es un Movitz 2 porque el PR no se prolonga, es fijo, ¿verdad? Pero aparecen 1, 2, 3 P's, dos P's bloqueadas. Esta no es bloqueada, ¿no? Aparecen 1, 2 P's bloqueadas. Entonces hay una conducción 1, 2, 3, 4, 5 por 3. Y otra vez se reinicia acá. Y acá también es un Movitz 2. Pero miren, la conducción es 1, 2 por 1, ¿no? Así de interesante es el electro. ¿Y qué vemos abajo? Es un tercer grado, están totalmente desincronizados. Así es una desincronización completa, se mantiene la frecuencia cardíaca y la frecuencia, la clave allí es la frecuencia ventricular, ¿no? Miren la frecuencia ventricular de B, comparen la frecuencia ventricular, este intervalo, comparen con este intervalo. Ahí ustedes se dan cuenta de que no, esto tiene que ser un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Movitz 2, conducción variable, de alto grado, y Movitz 2, dice acá. No, es un bloqueo para mí auriculoventricular. Está mal, es un error, es un bloqueo de tercer grado. Es un error ese de Movitz 2 que puse ahí. Muy bien. A ver, ¿qué opinan, doctores?
Vean de dos. Mi consejo que vean de dos largos, ¿no? Acá abajo. ¿Qué opinan? Acá hay una P bloqueada. ¿Qué opinan? ¿Qué es? Y miren, viene justo después en la pausa. Durante la pausa, que da tiempo a que el nódulo auriculoventricular se regenere, se repolarice, aparece esta imagen, que es una extrasístole. Es un latido con aberrancia, puede ser un latido de escape, ¿no? Puede ser un latido de escape, un MOIS 2, con un posible latido de escape ventricular. Muy bien. Bueno, muchachos, lastimosamente son casi las 8 de la noche y nos falta un poquito que quisiera hacerlo el día de mañana. No quiero cansarlos demasiado. Entonces, vamos a quedar acá. Estos son los trastornos del ritmo. Hablo de las extrasístoles, que pienso de que falta bastante, como se dan cuenta, falta más o menos una media hora, una hora de explicación, así que vamos a dejarlo para la siguiente sesión. Los escucho. ¿Deben tener alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué opinan, doctores? ¿Hay alguna duda? Alison, tal vez estás por ahí. No sé, vamos a leer, a ver, vamos a leerlos. Uy, hay muchos comentarios. ¿Alguna duda, muchachos? Doctor, una mayoría fueron respondidas mientras usted estaba explicando. ¿Así? ¡Qué bien! También una en Facebook igual que logramos responder en su momento. Así que por Facebook también lo están transmitiendo. Ay, perdón, YouTube. ¿Allá? Perdón, me equivoqué. Bueno, perfectamente. Disculpe, yo quiero preguntarle algo. Sí, dime, Agustina. En el bloqueo completo, ¿los QRS pueden ser supraisianos e infraisianos? Depende de ancho o estrecho. Correcto, así es. Mientras más alto es el nivel del bloqueo, ¿sí? El QRS es más estrecho. Y cuando el QRS es más ancho, tú te das cuenta que puede ser infranodal, incluso puede ser en el mismo haz de His, ¿no? El mismo haz de His, o hasta en el músculo ventricular. Depende de dónde se desarrolle el foco tópico que te va a producir un latido de escape, ¿no? Ventricular, un ritmo ventricular. Ok, gracias. Muy bien. Perfecto, muchachos. Si es que no hay más preguntas, pues... Bueno, no veo. Voy a revisar posteriormente esto. Bien, muchachos, entonces el día de mañana nos vamos a ver. Voy a hablar con la coordinadora para ver lo del horario, porque estoy con un problema de horario mañana. Espero que pueda solucionar